Durante los 90 y los 2000 crecimos y adolecimos. Algunas experiencias están más vívidas y otras las retomamos y entendimos gracias al dios Internet. Bienvenidos a Millennials al Ataque, un podcast en el que hablamos de esas cosas que sucedieron entre 1990 y 2010. Nuestra cápsula del tiempo para aquellos centennials que tal vez no sepan qué carajo estamos diciendo y que aportará una dosis de nostalgia a los millennials como nosotros. Se van a remontar a la estratosfera. ¡Buenas noches, América! Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años. Dicen que soy aburrido. Yo soy una chica del 2000. La pelota no se mancha. 250 pesos. Está nominado. Depositó dólares, recibirá dólares. Vamos a proponerles un sueño. ¡Bailando por un sueño! Y no tenía otro futuro. Mis primeros recuerdos de la infancia son de cuando tenía 2 años, exactamente en el momento en el que cumplí 2, un 12 de octubre de 1991. La gente en la casa en la que viví en mi infancia, la torta blanca con confites que deletreaban mi nombre y en algún grado el aroma y el sabor de esa torta. Pensándolo bien, no sé si ese recuerdo es mío o en realidad está ahí por verlo en fotos, pero no me pasa lo mismo con el cumpleaños de 1 o el de 3. Por alguna razón siempre recuerdo ese. Pero tengo otro recuerdo de recién nacido que no es mío, sino que me lo contaron y que me apropié por más de que no esté seguro de que sea real. Mundial de Italia 90, Argentina contra Brasil. Yo no he llegado todavía al año de edad. Segundo tiempo, yo estoy en mi carrito lo más pancho, de fondo el partido. Mi madre me mira y mira el partido a la vez. Maradona se lleva la pelota desde el medio de la cancha. 4 defensores brasileños lo siguen. Por la izquierda a lo lejos, el pájaro Canigia sigue la jugada. Maradona le tira un pase que pasa entre las piernas de un brasileño. Cuando se dan cuenta, es tarde. Canigia ya se llevó la pelota. El arquero le sale, gol de Argentina. Mi padre grita ese gol como nunca. Lo grita tan fuerte, con tanta emoción, que me asusto porque obviamente soy un bebé. Y no me entero bien de lo que pasa. Me pongo a llorar y mi padre se debate entre la alegría de estar ganando y de hacerse cargo de mí para que deje de llorar, mientras me pide perdón. La tiene Maradona en el círculo central contra Lemao. Escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Dunga. Ahí va Maradona. Ahí va Maradona para Canilla. Ta 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 ta. Gol 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 gol. No tengo muchos recuerdos de cuando era pibita. Antes de los 5 tengo muy pocos recuerdos auténticos y tengo la leve sospecha de que son construidos por las fotos que mi mamá tiene en una caja de zapatos adentro del ropero. Recuerdo a mi papá agarrando del cuello y jugando con mi tío Daniel al lado de un Fireland azul, con un ropero en el techo. Reían ruidosamente y se decían gordo y enano en tono burlón. Yo tendría casi 3 años y mi viejo y mi tío muchos años menos de los que yo tengo ahora. La primer mudanza que recuerdo, aunque como les dije antes, no estoy segura de que solo esté reproduciendo en mi cerebro esa foto que sí existe en la caja de zapatos. Como flashes antes de los 5, se me pasan algunas imágenes de cumpleaños infantiles con muchos parientes bailando cumbia y comiendo galletitas de agua con paté. El siguiente recuerdo impactante que tengo es una mañana ver un noticiero, un edificio destruido y caído. Era el edificio de la AMIA, destruido por una bomba aparentemente. No estaba muy seguro de qué era lo que pasaba y sus implicaciones, pero era algo grave. De eso sí me acuerdo perfecto. Mi abuelo, que aún tenía algunos pelos negros, y mi mamá frente a la tele, con ATC al palo y muchos escombros. ATC me aburría, solo pasaban noticias. No sabía qué pasaba ni qué era la AMIA,
pero sí entendía que era grave porque ambos se habían detenido de delante de la tele algo preocupados. Vamos, una gran cantidad de heridos están siendo retirados en estos momentos tras la fuerte explosión que se produjo. Los heridos continúan siendo retirados por los bomberos. El año siguiente, saliendo del jardín cuando iba a Sala Celeste, mi mamá me cuenta que el hijo del presidente murió en un accidente. Tampoco entendía muy bien todas las implicaciones de ese hecho, y menos porque a mi mamá me lo contaba. Años después, me confesó que me lo contó porque no tenía nadie más con quien compartir esa noticia tan trascendente de ese momento. Tiempo después también, el padre de ese hijo iba a ser presidente otra vez. Y ahora recién soy consciente de que todos esos hechos estaban unidos por un mismo hilo conductor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Mi nombre es Sabrina. Y yo soy Félix. Esto es Millennials al Ataque, un podcast de Vagamente Comprobado. Nuevo. Sí, nuevo. Esta nueva incursión en un podcast más del estilo clásico, editado, grabado en... ¿verdad? ¿Cómo sería? Grabado. Sí, ¿sí? Preproducido. Claro, sí. Grabado y con postproducción, digamos. Exactamente. ¿No? Obviamente tiene sus partes guionadas, ¿no? Y esta sería como la parte en la cual nos relajamos un poquito. Exactamente. La idea de este podcast es traerlos con nosotros a los recuerdos de esas 2 décadas que realmente nos marcaron, ¿no? Uno siempre vuelve. Los 90 siempre vuelven. Sí, los 90 siempre vuelve. Y ya va a llegar el momento en el que vuelvan los 2000, porque estamos acá en el final de la década del 10 ya. O sea, hace 2 décadas ya que estamos en el nuevo milenio, ¿no? Y que ya vamos a empezar a ver el resurgimiento, ya medio que se ve el surgimiento de la década del 2000, de la nostalgia por el 2000. Y bueno, y nosotros también vamos a hablar de eso, ¿no? De la nostalgia por los 90, pero también de nostalgia por el 2000. Exactamente, en este primer programa lo que quisimos mostrar un poquito fue de nuestra primera infancia, esos recuerdos que están borrosos. Sí, que están borrosos, ¿no? Que es como una cosa media extraña, ¿no? Como que uno ve a otra gente que nace y que vive y que durante esos primeros 4 o 5 años de nuestra vida no recordamos tanto de qué es lo que pasaba a nuestro alrededor, o cosas que pasaban y nos explicaban, pero más o menos. Y es como que la idea de esta primera parte, de esta intro, era como recordar esas cosas como importantes que pasaban alrededor nuestro, y que medio se nos pasaban un poco, obviamente porque éramos chicos, y otro poco porque obviamente era muy complicado de explicarle a un chico, ¿no? Exacto. Y obviamente hay gente que puede llegar a decir, yo me acuerdo de cosas antes de mis 2 o en mis 3. Sí. Por ejemplo, mi mamá tiene una memoria muy particular. Sí. De hecho, nosotros tenemos una ventaja en el tema recuerdos, que es como decía en ese guión, el tema de la caja de fotos, el tema de las grabaciones. Vos tenés, tu familia ha sido de grabar videos. Sí, de grabar videos y de grabar audios. Hay en cassettes grabados de cosas que yo decía siendo chico. Vamos a ver si rescatamos por ahí. No sé si se va a poder. No, habría que digitalizarlo, sería lo complicado. Pero siempre hay uno que es como no escucho nene. Uno que siempre me cuenta mi mamá, que es que, claro, yo quería escuchar la grabación, no que me graben, sino escuchar al nene hablando, que era yo mismo, ¿no? Claro, nosotros por ahí tenemos esa ventaja, ¿no? El recuerdo en digital, en físico, ya sea la foto, ya sea el video. Digital no, analógico. No, el analógico. Pero tener un registro, de alguna forma, ¿no? En el caso de mi mamá, ella nació en los 60, 67, nació exactamente, y su primera infancia la vivió en los 70. Claro. Y se acuerda de cosas que mi abuelo y mi abuela en algún momento que ella se las describió, le han dicho, es imposible que te acuerdes de eso. Claro. Eras muy, muy chiquita. Claro. Entonces, cómo la mente en algunos casos funciona de una manera y en otras, como en la nuestra, en las cuales construimos esos recuerdos. Sí, construimos. ¿No? Yo creo que en algún grado tu mamá ha construido los recuerdos y se mezcla. Como me pasa a mí, ese cumpleaños de 2, yo estoy seguro de que hay cosas que las recuerdo por mí mismo.
y otras cosas que están construidas a partir de fotos, de relatos. Y bueno, el recuerdo del Mundial 90 obviamente que es totalmente reconstruido por lo que me relataron, porque no me acuerdo nada de mi año. Creo que los primeros recuerdos bien patentes son a partir de los 4, ¿no? Los otros son como flashes que vienen, y a partir de los 4, a partir de que voy al jardín, ahí es cuando puedo decir, bueno, estos recuerdos sí son míos, tengo conciencia de que lo que está pasando a mi alrededor en algún grado, ¿no? A mí me pasó lo mismo, con la diferencia de que yo el jardín lo arranqué tarde. Yo hice solamente preescolar. Claro. Y un recuerdo de la cultura popular de los 90 en el jardín de infantes era que nuestro profe de educación física se llamaba Ricardo. Ricardo. Y le cantábamos Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén. Ese es un recuerdo que tengo de las primeras canciones. Una canción muy de la época. Una canción muy de la época, aparte de que yo escuchaba a Yuya, escuchaba a Reina Rich y escuchaba a la Fabi Cantilo. Claro, yo en esa época me acuerdo de Flavia, de La Ola Está de Fiesta, Flavia Palmiero. De eso me acuerdo que de la música, me acuerdo de ver el programa. No me acuerdo de las canciones, pero sí me acuerdo de que lo veía y que lo escuchaba, que la conocía. Yuya también, me acuerdo de algo, creo que teníamos el cassette también por ahí andando. Y no, creo que lo que más recuerdo está ahí. Y algo que me pasó el otro día es que en la preproducción de este primer capítulo, de este primer episodio de Millennials al Ataque, es que nos pusimos a mirar algunos videos de la época. Y me di cuenta de que me sé todas las canciones de Jugate Conmigo. Claro, no, yo eso ni idea. Pero no sé en qué parte de tu inconsciente estaban guardadas. Quedó guardado. Claro. Porque no es algo que volví a escuchar después, o que sí, por ahí escuchabas el Jugate. Pero me puse a mirar otros videos menos reconocidos, como una canción que se llama Celoso Baboso, y me la sé entera. Sí. Y ahora, pensándolo, sí, mi mamá me dejaba mirar ese programa porque estaba como a las 6 de la tarde. De hecho, estaba antes que Montaña Rusa. Sí. Y porque de hecho estaban en canales distintos, no sé si se pisaban o qué. Montaña Rusa no me lo dejaba mirar. Y Montaña Rusa era de Canal 13 y Jugate Conmigo de Telefe. Claro, entonces por ahí me dejaba mirar uno y el otro no. Claro. Y me acuerdo que esas canciones, por ahí lo veía o no lo veía, no estoy muy segura de cómo funcionaba, pero me las sé, me las recuerdo. Claro. Enteras. Eso es lo más raro y random. Claro, yo me acuerdo de Reina en Colores, ahí hablando de música para niños de la época. Reina en Colores teníamos el CD. Y me acuerdo mucho de una canción del CD de Reina en Colores que era sobre #Provida. Era sobre el nacimiento del bebé en la panza. Y esto iba ligado a que iban a ser mi segunda hermana. En el 95 nació, en abril, y escuchamos esa canción que ahora no me acuerdo, pero es como todo un desarrollo de cómo va creciendo el bebé dentro de la panza. Sí, mal. Sí, Provida mal. Y después había un montón de canciones de ese. Bueno, la canción de Colores, turururu. Yo creo que estos programas merecen capítulos y episodios aparte. Seguramente. En este podcast. Porque lo que queremos contar en este primer episodio, más que nada, es esos recuerdos de esta primera década que vamos a abordar en Millennials al Ataque. ¿Por qué nos consideramos millennials? Yo no me considero, hay una categorización que me considera a mí millennial, ¿no? Que tiene que ver con las personas que nacimos a partir del 87, me parece. 86. Si no pavadas. Eso debería, o sea, el hecho de hacer un podcast grabado es para justamente haber investigado todo esto y no lo hicimos igual. Pero también es para darle un toque de improvisación, ¿no es cierto? Para que no todo sea guionado. Pasa que no hay un criterio definido igual de qué es lo que es millennial, ¿no? Vamos a ir a la fuente más confiable de la internet, que es Wikipedia. Sí. También hay que decir que es una categorización que va hacia
la gente de Estados Unidos. No sé en qué grado eso se, aplicaría acá en Latinoamérica, Argentina, por ejemplo. Pero bueno, estamos tan colonizados que agarramos esas categorizaciones de Estados Unidos y las usamos igual, total. Dice que somos la generación Y, también conocida como la generación del milenio o milénica. Claro. ¿No? Millennials Generation en inglés. Sí. Que digamos que le sigue a nosotros, le antecede, perdón, a nosotros la generación X y le precede la generación Z, que serían los centennials, ¿no? Claro. No hay precisión o consenso respecto a las fechas del inicio y fin de esta generación, pero demógrafos e investigadores suelen utilizar los primeros años de la década del 80 como los años de inicio y mediados de los 90 y principios del 2000 como los años de finalización. Claro, hay como que el principio más o menos es la década del 80, hay un problema por ahí con el final de la, si algunos dicen entre el 95 y el 96, otros algunos dicen 99-2000, entonces está como medio ahí rara la categorización, pero la idea es como que más o menos si naciste entre el 80 y pico y el 95, más o menos, ponele, sos un millennial. Somos millennials, ¿no? ¿Sí? El tema también es cómo se usa esta categorización como para bardear. ¿Qué es lo que hacen todas las generaciones? La generación actual bardea a la que viene y después va a llegar el momento en el que nosotros los millennials vamos a bardear a los centennials porque por estas causas, y después los que siguen van a bardear a los otros, y es así, es como que esa cosa de el pasado fue mejor, o yo en mi época. Entonces es como que todo esa. Yo soy millennial, lo agarré. Claro. Lo cierto es que hay un montón de estudios respecto a qué es un millennial, cuáles son los rasgos de un millennial, por qué millennial, bla bla bla. Pero hay algo que caracteriza muchísimo a esta generación, que es considerado como la generación Peter Pan o el síndrome de Peter Pan. Claro. Que, y ahí, bueno, por ahí coincido un poco, pero tal vez es por el tema de cómo vienen cómo viene nuestra generación, ¿no? Sí. Nuestros viejos estaban destinados a casarse, formar una familia y tener una casa. Creo Claro. que era su objetivo. Y a los de 18 vida. años ya. Si a los 18 no te ibas de tu casa, ya eras un parásito. Y ahora es como que esas cosas van cambiando. Pero yo creo que no tiene que ver una cuestión porque solamente nuestra generación es inútil, no se quiere ir de la casa. No. Creo que está ligada a un montón de otros motivos sociales, económicos y políticos, ¿no? Hay otra construcción de para qué vinimos a este mundo. No vinimos a este mundo a procrear y tener una casita. ¿Ah, no? Yo creo que no. Qué pena. O al menos no es mi objetivo. Y creo que es algo que se va repitiendo en los que están alrededor de los entre 25 y 35 años, por Sí. ejemplo, ¿no? Y aparte creo que tiene que ver en un grado con la dificultad de lo que es ahora justamente poder independizarse económicamente, las dificultades que implica conseguir un trabajo, con poder conseguir una casa o poder tener un alquiler, ¿no? Con todo lo que eso implica, y eso es lo que dificulta un poco el hecho de independizarse. No es simplemente una cuestión de que estoy cómodo en casa, sino una cuestión también de que no tengo acceso al crédito para construirme una casa, alquilar, bueno, o si no voy a ser un inquilino todo el resto de mi vida también. Es como que voy a vivir alquilando toda mi vida hasta que me muera, nunca voy a poder poseer, y creo que es uno de los problemas de esta generación, ¿no? Exacto. Entonces, esta generación Peter Pan que dicen que no queremos crecer, creo que está más ligado a que hacemos lo que se nos canta el culo, Claro. conscientemente de que la sociedad no va a venir a darnos con el dedito acusador, o sí. Sí, pero de última tenés como más... depende de quién sea la persona, ¿no? Dependiendo de la posición social que estés, pero puedes elegir como ignorar a la sociedad que te rechaza o en algún grado conseguir a alguien que te pueda llegar a apoyar en esa decisión de rechazar esos mandatos de juntarte, tener una familia, tener un hijo, etcétera. En beneficio nuestro, creo que el ser adultos en esta época, en esta generación y siendo millennials, nos da la posibilidad de hacer todo lo que deseábamos en esos 1900 y 2000 sin que nadie nos diga nada. Claro, sí. El ser adultos y
vivir por ahí, ser independientes económicamente y tener por ahí un sueldo con el cual comprarte los jueguitos que querés, Sí. Nos da una libertad que por ahí los más viejos pueden verlos como mal visto. Claro, pero como tan grande y seguís jugando y jugando con juguetes, me gastando chupa plata en un eso. ovario. También hay que ver otra arista de esto, y es que justamente hay un mercado que está ansioso por consumir cosas nostálgicas, y las empresas saben de esto, y por eso tenemos ahora todo este boom de reboots o reinicios o remakes de cosas de los 90 y los 2000, ¿no? Como que bueno, vuelven las películas 90 remasterizadas o las live action de Disney, que son de las películas más conocidas de los 90, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un mercado también para eso, y económicamente se están aprovechando de ese síndrome de Peter Pan, entre comillas, para juntar sus buenos manguitos, ¿no? Yo digo, aguante eso. Sí, bueno. Algunas veces me da como un poquito de la puta madre porque no tengo más plata, pero para poder consumir más de esas cosas, maldito mundo capitalista. Claro, bueno, ahí está donde el capitalismo se aprovecha de nosotros para poder, justamente, para poder recaudar más, ¿no? Exacto. Y como en algún grado lo que provoca también es la falta de cosas nuevas, ¿no? Como que siempre volvemos atrás, y ¿dónde están las cosas nuevas e interesantes de esta década? Porque podemos decir un montón de cosas de la década de los 90, pero que incursionaron y que aparecieron un montón de cosas nuevas, no lo podemos dudar, ¿no? Y de hecho también se va a tratar un poco este podcast como de charlar de esos fenómenos culturales y mediáticos que hubo durante esa década, ¿no? Que ahora en los 2000 es como en los 2010, llegando ya al final del 2010, vemos más el hecho de la remake y poco cosa nueva, ¿no? O tal vez no la consumimos. Yo creo que hay cosas nuevas, pero Sí. no sé si la consumimos totalmente. Claro, hay que ver dónde las encontramos y dónde las podemos buscar, ¿no? Por ahí, dentro de 20 años, un centennial sentado en su computadora hace un podcast que se llame Centennials al Ataque Si es que existen los podcasts. y diga, es el momento de hablar de lo que pasó en el 2010 y en el 2020. Puede ser. Vamos a ir a la segunda parte de este podcast, si te parece, Muy bien. y vamos a escuchar un poquito más de nuestros recuerdos. De los 5 en adelante los recuerdos son muchos. Mi primer día del jardín yendo a mostrarle mi guardapolvo azul y rojo a mis abuelitos, mi tía Pato retándome por meterme cuando ella limpiaba el piso, el Big Channel y que mamá no me dejaba mirar montaña rusa porque era para nenes grandes. Mi primer mundial, el de 1994. Solo me acuerdo que me pintaron la cara con celeste y blanco y que papá gritó un montón a una señorita que se llevaba a Maradona. Lo más importante pasó a la mitad de la década. Amigobios, me mudé a Mar del Plata y Chiquititas. Aunque dos son ficción, la del medio fue real. Mis viejos vendieron todo, dejaron todo, y un frío abril vinimos en un asiento marrón de Ferro Baires a Mar del Plata. Yo tenía 6, y cuando mi mamá me mandó a la esquina de donde alquilábamos a comprar una escoba y una palita, me di cuenta que iba en serio, que aquí nos quedaríamos. Siendo hija única, la tele y el Family fueron mis dos fieles aliados. A pesar de ese primer recuerdo mundialista que mencioné antes, el primer recuerdo posta que tengo de un mundial es de Francia 98. Tenía los muñecos de los jugadores de Coca-Cola y un juguete de McDonald's con la mascota de ese mundial, Footix. Recuerdo volver de la escuela en el micro escolar y que todos estaban pegados a la radio. Argentina jugaba con Inglaterra y todos esperaban un gol de oro. A mí medio que no me importaba el partido. Quería ir a mi clase de inglés. Mi mamá a regañadientes me llevó para descubrir que no había nadie. Todos miraban el partido. Nadie quería estudiar inglés. Sobre todo jugando contra Inglaterra. Ah, el del 98 me acuerdo más. Hicimos tarea de geografía con los países que participaban y la tarea de matemática con los goles que se metían y los puntos que se hacían. Los ingleses a casa, lo más lindo, qué lindo. Qué satisfacción. Mi último recuerdo de la década es del 31 de diciembre de 1999. Hacía mucho calor para Mar del Plata,
y en vez de ir a la playa como cada día me la pasé pegada al televisor porque la novedad era que desde las 11 de la mañana Canal 13 transmitía el inicio del nuevo milenio en cada país vía satélite. El futuro era ese evento y la llegada del 2000. Las noticias decían que una cárcel de Brasil había liberado a sus presos porque el fin del mundo llegaría una vez que el reloj marcara las 12. Vamos a retroceder en el tiempo con respecto a este día virtual, al programa del milenio. La medianoche en Nueva Zelanda. Un espectáculo emocionante de colores en donde una multitud le decía bienvenido año 2000. Mi último recuerdo de la década es obviamente uno de los más fuertes, el fin del mundo o el fin del milenio. Por una razón que se me escapaba como todo, por algo llamado I2K, el mundo iba a terminar. Esa noche del 31 de diciembre de 1999 fuimos a pasar el fin de año de una forma inusual. Nos llevamos la comida, fuimos al obelisco a esperar el fin del mundo. No sé, pero ahí estábamos. Y de repente hubo fuegos artificiales y brindamos. Había llegado el nuevo milenio, excepto para los que decían que en realidad el nuevo milenio empezaba en el 2001. No sé cuál era la respuesta correcta, pero sí parecía que se iba a acabar el mundo en diciembre de 2001. ¿Cuál fue el hecho que marcó para vos, desde lo personal o desde lo social, los 90? ¿Los 90? Uff. Yo te voy a contar el mío. A ver, dale, mientras yo pienso el mío. El momento más importante para mí fue, como lo dije en ese guión, fue el 95, en el cual nos vinimos a vivir a Mar del Plata. Para mí, mi vida estuvo separada, un antes y un después, por más que yo era muy chica, con ese hecho, el venirme a Mar del Plata. Hoy ya llevo 25 años, 24 años viviendo en esta ciudad, y yo soy más marplatense que los alfajores Habana. Pero no significa que mis raíces no estén en otro lugar. Aún así, sigo diciendo que soy marplatense, ¿no? Aunque mi documento diga otra cosa. Para mí ese hecho fue súper importante en un montón de sentidos. Esta ciudad es rara. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo era Mar del Plata en los 90? Solitaria. Claro. Porque Mar del Plata es una cosa de diciembre a marzo. Claro. Pero es otra completamente diferente de marzo a noviembre. Y yo llegué en abril y hacía frío, mucho frío. Y me acuerdo ese tren, lo tengo muy patente, ese tren nocturno, camino a Mar del Plata. El entender que no iba a volver a mi casa, a mi pieza, en Pilar, y que había una vida nueva acá en Mar del Plata. Fue como distinto, ¿no? Fue como medio traumante ahora que lo pienso. Fue raro. Porque aparte vos tenías a toda tu familia, a todos tus seres queridos, de repente estabas sola acá. Sí, y además todo nuevo, ¿no? Porque yo arranqué en la primaria el 2 de mayo. Normalmente la escuela arranca en marzo. Sí. Bueno, yo arranqué el 2 de mayo, cuando todos los grupos estaban armados, cuando todos tenían su compañero de banco. Lo único que me benefició fue que mi mamá, en mi aburrimiento de ser hija única, me había enseñado a leer y a escribir y a sumar. Claro, entonces tenías una idea. Entonces no me fue dificultoso el tramo educativo, digamos, el aprendizaje, pero sí el socializar. Claro. Por eso mis aliados más íntimos fueron la tele y el family. Claro. Y más que en Mar del Plata, en pleno invierno, el salir a jugar al patio, yo te la regalo. No, sí, ni hablar, ni hablar. Yo no sé si tengo algo que me haya marcado. En los 90, podría decir el cambio de colegio, pero pasa que eso pasó justo en el final de la década, donde yo creo que mi vida cambió un montón. Porque, bueno, por razones personales bastante jodidas, tuve que cambiarme de colegio, me acuerdo, de tercero a cuarto. Y cuando empieza este nuevo colegio en cuarto,
¿sí? En el 99. Este colegio estaba lejos, yo soy de Don Orione, Claypole, era de ahí. Y el colegio estaba en Bursaco. ¿Y esto qué implicaba? Yo cuando iba al colegio antes, iba en el microescolar que me pasaba a buscar por la puerta de mi casa. Cuando hacemos el cambio a este colegio, mi vieja me dice, bueno, vas a tener que independizarte de algún grado y ir al colegio en colectivo solo, ¿no? Entonces yo creo que eso fue como un cambio donde yo me tuve que independizar de alguna forma, aprender a tomar el colectivo solo, iba con el guardapolvo blanco, con lo cual ya eso me cobraban en el boleto escolar. Entonces yo iba, pedía el escolar y salía, había un colectivo que salía 5 y otro que salía 10 centavos y tenía que serme responsable también de mi hermana, ¿no? Que yo estaba en cuarto, ella estaba en segundo. Entonces... nada, fue como bastante... Fue un cambio bastante heavy, ¿no? Porque de pasar a, bueno, me iban a buscar, a, bueno, fijarme yo el colectivo, fijarme bien el horario, fijarme dónde bajarme. De hecho, una vez me equivoqué de colectivo, fue una experiencia muy traumática, porque me equivoqué, me di cuenta y me bajé a la parada siguiente, porque fue como... No, mirá, si me equivoqué iba a terminar en Longchamps, iba a ser como la desgracia total, ¿no? Nada... Fue como un susto, digamos. Y creo que ahí es donde marcamos por ahí la diferencia de nuestras infancias. Nosotros sí. Nos llevamos 10 meses de diferencia. Yo soy 10 meses más grande que vos. Y las ciudades determinan mucho el modo en el cual vivimos los 90 y los 2000. Sí. Mar del Plata, en la época en la que yo crecí en esta ciudad, era un pueblo grande. Claro. Nosotros nos conocíamos todos y sabíamos, aquel va a tal colegio, aquel es del privado, aquel es de el centro, porque nos veíamos siempre y teníamos por ahí la particularidad de siempre encontrarnos en los mismos lugares. Era muy raro ver gente desconocida, muy desconocida por la calle. Obviamente es una ciudad grande, pero te cruzabas con todo el mundo en todos lados. Actualmente pasa, pero no tanto. Pasa, pero no tanto porque ha crecido mucho más la ciudad. Se ha convertido en una ciudad que, más o menos dependiendo del momento, pero es como una ciudad turística casi todo el año. Cuando hay feriados, cuando hay Semana Santa, por ejemplo. Entonces siempre hay turistas o gente que viene de afuera cada tanto. Exacto. Me parece que antes de los 90 no era tan así, ¿no? En los 90 y en los 2000, antes del 2005 no era así. Cuando se reactivó el turismo todo el año, fue a partir del 2005 más o menos. Antes de eso, acá era un fin de semana largo, era la muerte. Vos te rateabas del colegio, por ejemplo, y era vía libre, pero tenías que tener mucho cuidado porque te podías cruzar con cualquier conocido. Entonces, era una diferencia muy grande, creo, con tu ciudad o el conurbano general. Es que ni siquiera es el conurbano, que implica un montón de ciudades, pueblos pegados uno atrás del otro, ¿no? Entonces yo pasaba desde Claypole a Bursaco y había gente que era de ahí de Bursaco, gente que era de Claypole, gente que era de Longchamps, gente que era de Adrogué, gente que estaba de paso, ¿no? Gente que, o sea, nosotros íbamos ahí, nuestros padres que se iban a Capital o a otros lugares a trabajar, ¿no? Pero creo que otra diferencia que tenemos nosotros es que yo era del colegio privado y vos eras del público, por ejemplo, ¿no? Yo tuve la suerte de caer en el colegio público. Claro, yo fui al privado toda mi vida, menos la secundaria, pero la secundaria no cuenta porque igual seguía yendo al privado, pero era del público, era una cosa media rara. Pero creo que eso también marca diferencias, ¿no? De ir al colegio privado, ¿no? Tener un padre con un trabajo, con un salario. Mi madre que trabajaba de empleada doméstica, ¿no? Que a veces nos daba gustos medios de niño rico menemista. Íbamos al McDonald's o íbamos al shopping a jugar a los fichines, ¿no? Que son como cosas muy de los 90 también, de esa época de esa bonanza económica media extraña, donde si bien
un dólar valía $1, pero ¿a costa de qué, no? Después en el 2001 nos enteramos a costa de qué fue todo eso, ¿no? Cuando explota todo y se va todo al demonio. Los 90s en Mar del Plata eran una malaria. Me imagino. Mis viejos, mi papá es techista y mi vieja es empleada doméstica y era muy ecléctico, me acuerdo, el trabajo. Mi viejo tuvo del 97, creo que al 2001 tuvo un trabajo fijo de lo suyo, pero a partir del 2001 fue todo un caos. Claro, fue un caos donde todo se fue al demonio ahí. Y más viniendo a Mar del Plata, con una mano atrás y otra adelante, claro. Sin nada, sin casa, sin trabajo, claro. Sin nada. Y creo que más allá de que nunca me hicieron faltar nada realmente, por ahí había ciertas cuestiones de la cultura popular, sí, que yo no las viví. Por ejemplo, yo no pisé McDonald's hasta mi adolescencia. Claro. Y para comer un helado, porque sí, que era lo más barato. Que teníamos ciertas costumbres paganas en este pueblo grande, que era ir a ver a los tarjetontos a la peatonal. Claro. Cuando éramos adolescentes. Y ahí fue cuando conocí McDonald's. Antes de eso sabía que existía, obviamente, pero no era un lugar en el cual uno normalmente pudiera concurrir. Lo mismo sucedió, no sé, acá había un montón de cosas que recién ahora están llegando. Burger King, ¿hace cuánto que llegó? Y hace como 5 o 6 años, ¿puede ser? Más o menos. Yo ya era grande. Me acuerdo que tuve un amigo que hizo una fila de creo que 2 cuadras para comerse un steak. Para comer una hamburguesa de Burger King, que allá en Capital tenés uno cada 2 cuadras, igual que McDonald's. Claro, o sea, tenemos esas cosas acá. Obviamente fue creciendo y se fue haciendo un poco más ciudad y menos pueblo, ¿no? Menos pueblo, más allá de que es una ciudad grande, pero a comparación con otras ciudades grandes como, no sé, Córdoba, Rosario, Mendoza, es una ciudad chica. Claro, es una ciudad chica, exactamente. Y bueno, entonces tenemos acá como 2 puntos de vista diferentes. Entonces, vivir en el interior, entre comillas, y vivir en el conurbano, con acceso ahí a la capital un poco, es como que son 2 tipos de vidas diferentes dentro de la misma época. Y creo que por eso también en este 2019 que nos acompaña tenemos una forma de vida o una idea de cómo vivir muy distinta, ¿no? No queremos como repetir ese momento por ahí un poco, no digo feo, pero sí por ahí con algunas carencias que pasaron nuestros viejos e incluso más chicos que nosotros, porque yo estoy hablando de una época en la que mis papás tenían 25, claro, 23, eran más chicos 25 que años. Nosotros tenemos 29 y 30 años respectivamente y nada, pensar las cosas que nuestros padres se habían hecho a esa misma edad y nosotros acá haciendo un podcast en internet, es como que da una medida de de justamente cómo funciona esta generación millennial, ¿no? En algún grado también. También para tener en cuenta esto de que Félix decía recién, ¿no? Vos fuiste al privado, yo al público. Yo tengo otra característica. Yo no tuve computadora hasta los 18 años. Claro, yo no tuve una propia tampoco, pero tenía acceso a una que era la de mi abuelo y después, un par de años después, tuve la mía propia, pero era una porquería. Pero para hacer las cosas me servía, digamos, para hacer trabajos para la escuela y todo eso me servía. Yo iba al ciber. Bueno, sí, al ciber iba a hacer las cosas que no podía hacer en mi computadora, como conectarme a internet, jugar videojuegos que necesitaban más potencia, por ejemplo, jugar al Counter-Strike. Pero creo que nuestras experiencias con los cibers va a requerir un capítulo aparte. Sí, sin duda. Algo que nunca faltó en esta casa fue el cable. La televisión por cable nunca faltó, de todos los tipos, legal, ilegal, sí. con truchado, pagando fichas, pero siempre hubo, porque el fútbol era algo que no podía faltar. Sí, fue el inicio del codificado, ¿no? Todo lo que implicaba. Había gente que pagaba. Mi abuelo había pagado por un aparato que le sintonizaba todos los codificados, incluso los pornográficos. Claro, por supuesto. Acá también hubo uno de esos, ya un poco más grande yo, claro. En el cual mucho tiempo íbamos a ver los partidos a estaciones de servicios, bares, café.
Y otra época, mi viejo también pagó un tocón, Sí. se le decía tocón, en el cual era el mismo Sí. que daba en ese momento la empresa, se llamaba Multicanal. Multicanal, sí. Acá en Mar del Plata Sí, al menos, allá también. que después la compró Cablevisión. Y fue Cablevisión Multicanal, ya que de repente solo fue Cablevisión. Y Multicanal era el mismo aparato que Sí. no sé qué le hacía un hacker. Una hackeada ahí para... Lo chipeaba al aparato y te daba acceso libre a todos los canales de fútbol, a todos los partidos y a los canales pop. Claro, y de películas Y también, a los ¿no? codificados de películas HBO. Sí, todas esas cosas. De ese momento. Todo por lo que pagaban ahora para ver Game of Thrones, por ejemplo. Exactamente. Pero bueno, era algo que sí nunca faltó. Mis primeros recuerdos de las 6 de la mañana cuando me levantaba para ir al colegio eran las placas rojas de Crónica. Sí, yo me levantaba temprano a veces para ver Dragon Ball, porque como yo iba de tarde, a veces no podía enganchar el capítulo del mediodía porque era la hora que yo estaba en el colegio, y después a las 7:30 a veces no lo enganchaba porque estaba haciendo la tarea, porque iba a otro lado. Entonces a veces el único que me quedaba era verlo a las 12 de la noche o a las 7:30 de la mañana. Entonces me levantaba a las 7:30 de la mañana para ver los capítulos nuevos de Dragon Ball, y después seguía durmiendo porque iba a colegio a la tarde. Claro, no, yo iba a la mañana, toda mi vida fui al colegio a la mañana hasta la secundaria, en el cual, por ser de un barrio periférico, me mandaron a la tarde. Claro. Episodio que irá aparte también nuestra educación. Sí, ni hablar. Porque hay mucha tela para cortar. Sí, digamos que esto es justamente una intro de todos los temas que hay para cortar de los 90 y los 2000, ¿no? Todos esos aspectos, los consumos culturales, la educación, la sociedad, la política en algún grado también que interfería, ¿no? De hecho, todos estos recuerdos en algún grado están cruzados por la política de ese momento, ¿no? Como que no se puede despegar porque fue una época políticamente muy convulsionada, ¿no? Entonces es como que, bueno, esto es una intro de todos los temas que podemos llegar a tocar en este podcast. Y obviamente queremos sus sugerencias, ¿no? Si hay algún tema en particular que les interese que toquemos, ¿no? El primer episodio entonces se trata de esto, ¿no? De recuerdos propios de esa década. Y después pueden tocar recuerdos que no sean tan propios, o de elementos, de música, de series, de películas, de TV, de lo que sea que sucedió en esta década, en estas 2 décadas tan bisagras, ¿no? Está el cuadro de comentarios si nos estás escuchando a través de YouTube, y si no, te esperamos en nuestras redes sociales para que nos cuentes qué es lo que te acordás de esos años, si los viviste como nosotros arrancando la vida, o si ya eras grande y los recordás de otra manera, ¿no? También, sí, yo me imagino que siendo, no sé si adolescente o adulto en los 90 debe ser diferente que nosotros que éramos niños. Totalmente, ¿no? Quienes vivieron la adolescencia en los 90 tienen recuerdos mucho más fuertes, mucho más fuertes, y también mucho más arraigados y por ahí un poco más melancólicos, ¿no? Porque dicen que fue una época feliz para un adolescente. Seguramente sí. Así que no duden en comentarnos y dejarnos ahí abajo sus comentarios al respecto. Y también si les gustaría que toquemos algún tema en particular en algún episodio. Obviamente este episodio de Millennials al Ataque tiene sus 2 partes, la parte preproducida y esta parte improvisada, y es así como queremos que sea el formato. Vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a ver cómo va saliendo y cómo va evolucionando a medida que pasan los episodios, o si no, por ahí no hay más episodios, quedaste solo. Vamos a robarle una idea a nuestros amigos del Cerebro de la Bestia. No. ¿A qué le dedicarías este episodio? Vos inventás estas cosas y me agarrás fuera. Te agarran offside. Yo en las consignas tengo que empezarlas mucho, así que no sé, vos a quién se lo dedicaría, déjame pensarlo a mí. Yo este episodio en particular se lo dedicaría a alguien que me ha dado muchos recuerdos de mi infancia, que es a mi abuelita. Y yo se lo dedicaría a... no sé. Te agarré en offside. No sé, a cualquiera que esté escuchando esto, que bastante esfuerzo está haciendo en escucharnos a nosotros. Muy bien.
Esperamos que les haya gustado y vamos a ver cuándo subimos el próximo. Vamos a ver cuándo subimos el próximo. Depende de cómo le vaya a este. Chao. Bueno, nos vemos. Millennials al Ataque es un podcast producido por Félix Lencinas y Sabrina Cortés para Vagamente Comprobado, nuestro canal de YouTube donde también podés encontrar otros contenidos. También podés escuchar este podcast a través de iVoox, iTunes, Spotify y tu plataforma de podcast favorita. Seguinos en nuestras redes sociales, @deliriosdereina, @Félix Lencinas y obviamente @Vagamente Comprobado. Hasta la próxima.